Y bueno, Felipe, Encantado. adelante, queremos saber de Growth Marketing. Por favor, cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, muchas gracias de nuevo. Vamos a partir entonces hablando de Growth Marketing y dentro de eso primero me voy a presentar, después voy a contar un poquito del concepto de Growth Marketing y después vamos a entrar en muchos ejemplos. Entonces, antes de hablar de Growth Marketing, mi nombre es Felipe Ríos Barraza, me dicen Fríos porque en la universidad mi correo era F. Ríos y como se juntó ahí quedó como Fríos para siempre. Tengo 10 años trabajando en digital. Una parte importante, he sido emprendedor, hemos hecho diferentes softwares, de hecho acá estoy con unos ex socios donde ahí nos estábamos ganando un premio por uno de esos software que hicimos. También he trabajado dentro de startups, trabajé dentro de Dentalink, que es el software de gestión dental más grande de Latinoamérica, y también trabajé dentro de Rappi. Ahí me estaban haciendo una entrevista donde decía que era el gerente de marketing, lo cual no fue así, yo estaba encargado del crecimiento y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Y también dentro de mi trayectoria he trabajado en empresas más tradicionales, como por ejemplo, obviamente, Sodimac, donde hoy día me desempeño a cargo de todo lo que es el posicionamiento de los motores de búsqueda a nivel regional para Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, México. Y gracias a toda esa experiencia hago lo que más me gusta, que es un poco lo que estamos haciendo hoy día acá, que es dar clase a hablar, conversar, hacer charlas, y en esto estamos hablando con respecto al programa de The Valley. Ahora, entremos entonces en materia. ¿Qué es esto de growth marketing? Y muchas veces uno escucha también como growth hacking, ¿no? Y lo que quiero transmitir acá es que para efectos de esta conversación nosotros vamos a hablar indiscriminadamente de growth marketing y growth hacking como si fuesen lo mismo. Vamos a hablar en el fondo de growth, siendo que para algunos puristas a lo mejor no son lo mismo, pero vamos a considerar en esta conversación que son lo mismo. Entonces, para hablar de qué se trata growth marketing, vamos a partir literal con una definición del libro. Y el libro es de este personaje que se llama Sean Ellis, que es el fundador de este blog que es maravilloso, que hace 7 años me lo topé y empecé a leer de él, que es growthhackers.com, y él define el growth hacking como Experiment Driven Marketing. ¿Qué significa eso? En español, obviamente, es marketing basado en experimento. Ahora aterricemos esto de qué significa esto de marketing basado en experimento. Para mí, es lo hermoso del marketing, cuando uno analiza al cliente, entiende en profundidad sus necesidades para, obviamente, ir creciendo, ir creando mercado, como dice marketing, es juntar esa parte hermosa del marketing de entender la emocionalidad con algo que veíamos en el colegio, que era el método científico. Y dentro de ese método científico, lo que se propone en Growth Marketing es entender al cliente y con esas creencias que uno tiene el cliente, hacer test constantes para ir entendiendo si efectivamente esas creencias son verdades o no, son cosas que se reflejan en la práctica o no. Y eso se trata el Growth Marketing. Ahora, no se trata de hacer solamente un experimento, de decir validé una hipótesis que yo tenía, sino que esto se trata de hacerlo constantemente. Es cuando una empresa lleva esto como cultura dentro del ADN y cómo puede hacer esto de forma sistemática. Entonces, ahora entendamos por qué es relevante este tema del growth marketing. ¿Cuál es el objetivo? Y para ello, tengo que hablar del personaje probablemente que más influencia este tema de growth marketing, que es Brian Balfour, que fue el growth manager de HubSpot, que HubSpot es una plataforma muy importante dentro del mundo del marketing digital, y este personaje salió de esa empresa y formó un programa de growth marketing que es especializado, donde junta gente de Airbnb, Dropbox y distintos lados para poder comunicar esto. Y él en sus charlas habla de por qué es importante el growth marketing, y dentro de ellos menciona a este personaje que se llama Peter Thiel. Peter Thiel es un inversionista hoy en día, pero Peter Thiel tiene sus orígenes dentro de PayPal. Él fue cofundador de Elon Musk, este personaje icónico que ahora todos admiramos por Tesla y otro montón de empresas. Él fue uno de los cofundadores. Y también, en su momento determinado, si se acuerda de la película de Social Network, cuando Mark Zuckerberg entra a una oficina a levantar $500,000 y muestran un personaje que le da ese primer cheque, bueno, ese era Peter Thiel. Entonces, Peter Thiel tiene experiencia en hacer varias veces empresas de billones de dólares. Y él dice, con toda esa sabiduría que tiene, él escribió un libro que se llama Zero to One o de 0 a 1, y dentro de ese libro él dice, la causa número 1 de por qué las empresas fallan no necesariamente tiene que ver con el producto, sino que tiene que ver con la distribución, la capacidad de crecer es lo que hace que fallen las empresas. Entonces, en el caso de Rappi, donde trabajé,
Obviamente, si tú levantas $1 billón, tienes tienes un peso en la espalda en el fondo que tienes que cumplirle a esos inversionistas que confiaron en ti para lograr efectivamente llegar a esa promesa de un crecimiento explosivo que justifique la inversión que hicieron en ti. Y en eso, una empresa tradicional, como para poder hacer un parangón, una empresa tradicional en cuanto a crecimiento generalmente crece al 10%. Acá, para una empresa que le depositaron $1 billón no tiene ningún sentido. Tiene que crecer 10 veces por año. Entonces, ese es el desafío y ese es el objetivo del growth marketing. Entonces, vamos a empezar ahora a conversar de cómo se hace esto. Y hay que entender aquí en esta parte fundamental de que cuando uno tiene que dejar el paradigma tradicional, que es lo que en el fondo se logra en promedio, hay que empezar a hacer las cosas diferentes. Y para hacer las cosas diferentes, todos los temas que se hagan no se pueden dejar al azar. Y la metodología de growth marketing precisamente habla de esto del método científico. Cómo en vez de yo simplemente tener una creencia, cómo la puedo validar y sistemáticamente hacer eso para poder ir generando crecimientos que sean compuestos en el tiempo. Y de eso se trata el growth marketing. Entonces, para poder tangibilizarlo, veamos ejemplos. Vamos a ver ejemplos de startups norteamericanas, varios típicos, y vamos a después entrar en ejemplos latinos, donde vamos a ver el poder que tenemos nosotros para poder hacer esto. Entonces, dentro de las startups norteamericanas, el primer caso que vamos a ver es un caso muy típico, que es de este correo que probablemente muchos de los que están acá tuvieron en su momento, Hotmail. Hotmail fue una plataforma de email que realmente revolucionó la época. De hecho, si uno revisa la curva de crecimiento de Hotmail, ellos en 1 año y medio lograron tener 12 millones de usuarios, solamente en 1 año y medio. Y uno dice, bueno, pero hoy día Facebook tiene billones de usuarios y todo eso. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo habían solamente 70 millones de usuarios de Internet. Entonces, cuando entendemos acá el porcentaje que logró captar solo en 1 año, es una locura. ¿Y cómo lo logró? Y aquí empezamos a entender que el growth marketing habla de entender en profundidad primero al cliente sus necesidades. Y obviamente cuando se lanza un servicio de email gratuito como lo es Hotmail, en ese tiempo no existía competencia para ello. Sin embargo, ellos estaban haciéndolo crecer y como pueden ver acá, estaba un poquito flat la curva, pero de repente se pegan un salto impresionante. ¿Cuál fue el salto que se pegaron? Después de hacer varias iteraciones, llegaron a la siguiente conclusión. Cuando uno mandaba un mail dentro de Hotmail, no sé si se acuerdan, pero uno mandaba un mail y abajo en la firma, Hotmail te introducía un texto que decía, tú puedes también, o sea, un usuario que le llega al mail, porque generalmente los mails uno los tenía en la oficina, eran mail de empresa, pero el Hotmail era una alternativa gratuita para tener un mail personal. Entonces le mandaba, ahora yo tengo mi mail personal y le mandaba a un amigo que estaba en una empresa y debajo en el footer del mail decía, tú también puedes tener tu mail privado, tu mail personal gratis y lo único que tienes que hacer es entrar a hotmail.com. Eso, que obviamente se dio con muchas iteraciones, hizo que Hotmail creciera brutalmente. Veamos otro ejemplo, muy conocido, Dropbox. Dropbox también tuvo una tasa de crecimiento brutal, obviamente en el último tiempo, con toda la competencia de OneDrive, Google Drive, ahí el crecimiento se les frenó, pero fíjense que la cultura de Dropbox todavía hace que sus revenue, su ingreso siga creciendo de forma brutal. Entonces veamos y recordemos un poquito de qué se trataba Dropbox. Cuando nosotros queríamos entrar a Dropbox era porque generalmente nos había invitado un amigo, ¿cierto? Porque Dropbox tenía la gracia que uno podía almacenar todas las reliquias de uno, las fotos, las presentaciones, todo en archivos en la nube. Y la gracia es que Dropbox, para poder hacer que eso se fuese viralizando, hizo esta funcionalidad de referidos, donde si tú invitabas a un amigo te recibía cierta cantidad de gigas para poder guardar estos recursos preciados, pero también la persona que refería también recibía algo a cambio. Y esto es un excelente ejemplo también de cómo ellos lograron crecer de manera muy explosiva. Ahora, entrando a términos del método científico. Cuando uno analiza el mensaje que daban, decían que te daban 500 megas por el hecho de que tú invitaras a alguien y también cuando esa persona llegaba, también tú recibías 500 megas. Entonces, la pregunta es, y dentro de hacer un test científico, ¿será que 500 megas es suficientemente sexy para poder hacer que alguien comparta? ¿Será que 100 megas es lo que fue sexy? ¿O es que capaz, si yo doy 1 giga, voy a dar demasiado y en realidad voy a lograr un resultado igual a dar 500 megas? Entonces, esto es lo que está tratando de hacer por detrás este método científico, entender con qué variables, con qué sintonizaciones finas uno puede hacer que esta cosa explote. Otro ejemplo, para terminar, los ejemplos norteamericanos. Obviamente, la madre de todos los crecimientos, Facebook. Y dentro de Facebook estamos hablando ya de un orden de magnitud ridículo, estamos hablando de billones de usuarios. Y cuando uno hace hasta el día de hoy un proceso de inscripción dentro de Facebook, se va a pillar con algo similar a lo que está acá. Y esto
más allá de subir la foto y todo eso, fijémonos en la parte que está acá abajo. Y es que Facebook, cuando tú ingresas, te dice invita amigos. ¿Por qué? Porque cuando lideraba la primera etapa de Facebook, este personaje que está acá, que se llama Shaf Math, que fue el primer Growth Manager de Facebook, se dio cuenta que esa funcionalidad era clave, porque después de hacer muchas iteraciones, ellos llegaron a la conclusión que la piedra fundamental detrás de todo Facebook era que ellos tenían que lograr que en los primeros 10 días que tú entrabas a la plataforma, tú tuvieras 7 amigos que ya estuviesen conectados contigo dentro de la plataforma. Y con eso lograban hacer este crecimiento exponencial brutal que tuvo Facebook. Y eso es precisamente otra manera de hacer growth marketing dentro de algunas funcionalidades. Entonces, ahora sí vayámonos a la parte sabrosa de esta presentación, que son los ejemplos latinos, porque esto se puede hacer en nuestras realidades. Y para ello les quiero contar un caso que lideré yo, que es el caso de las tasaciones de TokTok. TokTok es una plataforma que tiene que ver con temas tecnológicos para la parte inmobiliaria, para la búsqueda de propiedades y para todo eso. Y acá yo tuve la suerte de participar en el proceso donde ellos crearon una página web donde tú podías hacer una tasación online. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes un departamento, una casa y necesitas venderla, lo que hace uno habitualmente en el mundo offline es que llama a un tasador, el tasador va, anota ciertas cosas, más o menos calcula y dice, mira, yo creo que esta propiedad tiene un costo o un valor de tanto. Entonces, TokTok lo que quería hacer es que esto fuese 100% online. Y para poder hacer esto 100% online, obviamente no puede ir nadie físicamente, y lo que hizo fue construir un robot. Y este robot lo que hacía era tomar la información histórica que estaba dando vueltas de todas las propiedades que estaban alrededor, que se habían vendido a ciertos precios, que tenían ciertas características de baños, ciertas características de dormitorios, y en base a toda esa información este robot predecía cuál era el valor que iba a tener una propiedad. ¿Y cuál fue la gracia de esto? Que cuando empezamos el proceso de hacer el growth marketing de esto, uno empezaba dentro del sitio para poder tasar una propiedad, le daba a continuar y en algún momento se pillaba con un formulario como este, que obviamente para poder tasar una propiedad necesitamos información del usuario que está tasando y necesitamos información también de cuál era la propiedad que se quería tasar. Y en este caso, ahí está la información que se pedía. Ahora, para poder ver este tema del método científico, lo que uno podría hacer, y que sería un error brutal, es que para poder ver si uno puede mejorar la cantidad de gente que está pasando desde este paso al paso siguiente, que a todo esto como infidencia, era muy, muy, muy poquita. Lo que estaba pasando es que este formulario de alguna manera parece que no era lo suficientemente sexy para poder hacer que la gente pasara al siguiente paso. Entonces, con ese desafío, lo que ellos dijeron, bueno, o lo que podríamos hacer de forma equivocada es decir, bueno, saquémosle, la tentación sería sacarle partes a este formulario y ver si efectivamente eso hace que más gente pase al siguiente paso. Y si es que desde una audiencia determinada hacemos que más gente pase al siguiente paso, quiere decir que más gente va a terminar comprando el producto, por lo tanto yo voy a terminar aumentando mi efectividad completa de mi proceso de venta, lo que se llama aumentar la tasa de conversión, ¿cierto? Mi efectividad. Entonces, esto sería un error, pero dramático. ¿Por qué es un error dramático? Porque imaginémonos que en ese mismo periodo donde nosotros sacamos estos campos, por alguna razón nos hicieron una nota de prensa, donde salimos en las noticias de todos los países diciendo que tenemos este servicio de tasación online, y obviamente, como se crea a través de la prensa una relación de confianza, puede ser que haya un aumento de la tasa de conversión de esto, porque la gente automáticamente a través de la prensa empieza a ver que esto es una herramienta súper confiable para hacer esto. Entonces, uno, si es que no hace esto de una forma científica, puede pensar que por efectos externos se producen cambios porque uno pensó que hizo, que sacó estos campos, que en realidad no tienen nada que ver, porque en realidad es un efecto externo lo que está haciendo que te mejore la cantidad de gente que pasa al siguiente paso. Entonces voy a explicar cómo se hace desde el punto de vista del método científico y de growth. Entonces, lo que uno hace, tiene la página web normal y uno puede ocupar una herramienta como por ejemplo Google Optimize, que mencionaba Rodrigo, que es una herramienta gratuita de Google, y lo que hace es duplicar la página web y en esa duplicación de la página web efectivamente elimina esos campos y hace lo que se denomina un A/B testing. ¿Qué significa un A/B testing? Que uno puede hacer que tener a los usuarios que están llegando dentro de un sitio, los divide aleatoriamente en dos mitades iguales, donde lleva a una parte de los usuarios al mundo actual de la página web y a la otra parte de los usuarios lo lleva a la versión B y así contrasta que efectivamente el cambio que uno haga tuvo un comportamiento positivo con respecto a la versión original. Veamos un poquito más cómo se trabaja esto.
Entonces acá tenemos el ejemplo del poder de la data y esto significa. Nosotros tenemos la tasa de conversión de una versión cualquiera, una versión A, por ejemplo, que puede ser 3%. Eso significa que de cada 100 personas que entran a una página web, 3 personas terminan comprando. Entonces lo que uno hace es hacer estos experimentos donde empieza a sacar, por ejemplo, campos, a agregar otros campos, empieza a jugar, y en este caso en pantalla vamos a decir, tenemos 2 versiones adicionales que creamos, en vez de duplicar, hacemos 3, y dividimos el tráfico aleatoriamente en 3 partes iguales, y dirigimos una parte a la A, una parte a la B y una parte a la C. Y lo que empezamos a ver, gracias a esta herramienta como Google Optimize, que podemos ver en el tiempo cómo se comportan las personas que entraron a la página, a la versión B, versus cómo se comportan las personas que entraron a la versión A o a la versión C. Y acá nos podemos dar cuenta que sistemáticamente en el tiempo, la versión B tiene una tasa de conversión, es mucho más efectiva que la versión A. Y la gracia de este tipo de software es que no solamente nos muestran este tipo de tendencias, sino que nos entregan un informe donde nosotros podemos decir a nuestros socios, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, podemos decir, esta intuición que yo tenía producto de entender al cliente no es solamente una intuición, sino que lo puedo probar con data a través de un experimento que me muestra que efectivamente mi creencia hace que yo tenga una mejora del negocio. Entonces veamos un poco qué es lo que pasó en el caso TokTok en este tema del formulario. Y lo que nosotros hicimos fue empezar a pensar, bueno, porque acá, como les digo, estaba pero destrozado, la cantidad de gente que pasaba al siguiente paso era muy, muy, muy pequeñita. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que efectivamente hagamos que la gente pase al siguiente paso? Y empezamos a entender por qué llegaba, cuál era la motivación del cliente en primer lugar. Empezamos a entender sus emociones. Y obviamente, si la persona necesitaba hacer una tasación online, lo que estaba buscando era entender el precio de su vivienda. Entonces, ¿por qué no, en esta parte, sin hacer cambios tecnológicos sofisticados, le entregamos una pequeña zanahoria al usuario? ¿Y con qué me refiero con eso? Fíjense la parte que está acá abajo que dice, estás tasando esta propiedad en tal ubicación. Si le damos clic y vemos qué fue lo que nosotros hicimos, la versión B, lo que hicimos fue un pequeño retoque de color amarillo por encima del lugar donde estaba la dirección donde se iba a tasar, y cambiamos el texto, donde ahora dice, en el siguiente paso verás el precio referencial de. Volvamos a la página anterior. Estás tasando, ahora vas a poder ver el precio referencial. Ese cambio minúsculo hizo que esto aumentara al doble su tasa de paso siguiente, por lo tanto aumentó al doble la tasa de conversión. ¿Cuál es la implicancia de esto? Esto quiere decir que cuando tú estás trayendo 100 clientes, ahora si estabas vendiendo dos tasaciones, lo que vas a empezar es a vender 4, empezaste a vender automáticamente el doble por cambiar una frase. Eso es el poder que tiene, en vez de trabajar en base a intuición, a trabajar en base a experimentos y métodos científicos. Y en el caso de TokTok, nosotros partimos en la tasa de conversión, de hecho, era muy, muy cercana a 0, y producto de hacer esto de forma sistemática, como lo indica en la metodología de Growth Marketing, fuimos llevando la tasa de conversión paulatinamente hasta el 10%. ¿Se imaginan ustedes los que tienen e-commerce que están escuchando tener un 10% de tasa de conversión en su sitio? Entonces, esto se logró. Y aquí, de hecho, ustedes pueden ver, esto es un screenshot de Google Analytics, donde para los que estén más instruidos en este tema, van a poder ver que estaba absolutamente todo medido, todo medido. Y ojo que yo tengo todos los permisos, no estoy mostrando nada confidencial por si acaso para poder mostrar este caso. Ahora veamos otro ejemplo latino donde trabajé, que fue Rappi. Y Rappi, porque uno puede decir, mira, esto está muy bonito, pero es como que lo estás mostrando mucho desde CRO, Conversion Rate Optimization, que es una disciplina que es parte de todo lo que tiene que ver con Growth Marketing. Ahora, veamos algo que no sea solamente una web, veamos algo que sea una app, por ejemplo, para ver que esto de Growth se puede aplicar a todo. Entonces, dentro de la aplicación Rappi tiene un desafío tremendamente grande que tiene todas las aplicaciones, y es que todas luchan por lo mismo. Y es que por muy alta gama que nosotros tengamos nuestro teléfono, cuando nosotros tenemos que elegir entre mantener las fotos de nuestra familia o de nuestros hijos dentro del celular versus borrar una aplicación, todos elegimos borrar una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las aplicaciones tienen el siguiente comportamiento dentro de Internet. Y es que tú cuando instalas la aplicación o cuando tienes un grupo de usuarios que instaló la aplicación, en el día 0, al día siguiente es muy probable que ya tengas una menor cantidad de esos usuarios y así esos usuarios se van perdiendo en el tiempo. Esto de acá es una curva de retención de usuarios y eso nos va haciendo entender que es brutalmente importante para una aplicación como Rappi, esto es solamente un ejemplo de todo esto, de data. Para una aplicación como Rappi es brutalmente importante esta parte de la retención, porque cuando tú estás compitiendo en un mercado donde hay muchísimas alternativas, si tú logras ser la primera aplicación que entra dentro de un celular,
lo que hace es que si este usuario efectivamente se acostumbra a usar esa aplicación y le ve el valor de la aplicación, es muy probable que jamás instale otra porque obviamente no quiere meter más espacio dentro de su celular. Entonces, este número para nosotros era brutalmente importante. ¿Y qué era lo que buscaba toda la estrategia de growth marketing dentro de Rappi? Era evidentemente hacer que esta tasa de retención fuese lo mejor posible en el tiempo. ¿Y cómo hacíamos esto? Bueno, con diversas tácticas, como mandar push notifications, mandar email marketing, y así un montón de tácticas digitales para lograr esto, pero lo que tienen que tener en cuenta era de fondo era aumentar la frecuencia para poder hacer así que los usuarios se retuvieran y que efectivamente valoraran la aplicación. Entonces, ahí lo que hacíamos otra cosa era mandar SMS. Y dentro de SMS, nosotros obviamente buscábamos recuperar clientes que habían dejado de comprar, pero como les digo, el foco detrás era aumentar la frecuencia, porque al igual que Facebook, que entendió que la fórmula era que había que hacer que 7 usuarios se hicieran amigos dentro de la persona que creó su cuenta en menos de 10 días, Rappi también entendió una fórmula similar para ellos. Obviamente por temas de confidencialidad no lo puedo comentar en esta charla, ni tampoco en otro lado, digamos, y eso fue, a entender ese número a la perfección, nos permitió entender y empezar a modelar cuál era la cantidad óptima de SMS y todo eso. Así que también, obviamente, al principio cometimos errores, mandábamos más de la cuenta y ahí me pueden preguntar un poco de qué fue eso, pero sí, yo era el que mandaba los SMS, así que si me quieren tirar piedra, no hay ningún problema, me las puedes tirar al final de la tarde. ¿Y qué es lo que se buscaba con esto? Aumentar la retención. ¿Por qué? Porque sabíamos que con esto íbamos a hacerlo. Ahora, para clarificar todo esto, hagamos un ejemplo bonus. El ejemplo bonus que tengo preparado es con la aplicación Calm. La aplicación Calm es una aplicación de meditación que uno instala dentro de su celular y te dice una rutina de meditación. Ahora, hay algo súper interesante de esa aplicación y es que esta funcionalidad que está acá, que te dice un recordatorio para hacer que tú hagas tu sesión de meditación, si volvemos a los gráficos de retención, resulta que la gente que ocupaba esa funcionalidad para que te avisara que tenías que meditar en un horario determinado, tenía una tasa de retención 3 veces superior a la que tiene la aplicación por defecto. Ahora, ¿cuál era el tema del desafío que ellos tenían? Que solamente un 1% de las personas ocupaban la funcionalidad. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué es así? Y cuando empezaron a revisar, se dieron cuenta que esa funcionalidad estaba extremadamente escondida dentro de la aplicación. Uno tenía que entrar, darle a configuración, al profile, no sé qué, y ahí llegaba recién a poder activar esta funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos cambiaron el flujo de la aplicación y cuando uno ingresa por primera vez, le aparece esto que te dice, ¿quieres fijar un timer para tu sesión de meditación? Y con esto hicieron que ese 1% pasara a ser muchas veces más de gente que efectivamente activaba esto y adicionalmente con algo que le agregaba mucho valor al usuario, porque ellos notaron que el 40% de las personas que se enfrentaban en esta primera pantalla efectivamente seteaban un timer. Y eso hizo el crecimiento brutal detrás de Calm. Entonces, acá empezamos a cerrar un poco cuál es el concepto de growth marketing, que tiene que ver no solamente con estos hacks, sino que acá hay un entendimiento profundo del cliente, hay un entendimiento de la data detrás para poder hacer estos hacks y efectivamente hacer un crecimiento y la forma obviamente de ir testeándolos con el método científico. Entonces, en resumen, ¿es el marketing la parte maravillosa del marketing de entender la emocionalidad? Sí, growth marketing es eso. Adicionalmente, es el método científico para poder hacer experimentos. También se trata no solamente de hacerlo una vez, sino que hacerlo sistemáticamente, como lo vimos. Y finalmente, una cultura basada en datos. Es muy distinto entregar algo con datos que decir es que yo creo, es que yo pienso. Es muy distinto empezar a trabajar así. Y con eso se logran esos crecimientos de 10 veces. Y ahora, probablemente ustedes están pensando, ¿y yo puedo hacer esto? ¿Cómo se hace? Entonces ahí las preguntas que salen es, ¿cómo yo me meto a esto de growth marketing? ¿Puede una empresa grande hacer growth marketing? ¿Puede hacer una pyme growth marketing? ¿Cuáles son los errores más comunes para hacer esto? Y con eso tengo 2 noticias para ello. Obviamente, y por eso estamos acá, la invitación al programa de Valley, donde no solamente se va a tocar la parte de growth marketing, sino que marketing digital en general para poder entender las distintas tácticas. Y de verdad es un honor estar dentro de este programa porque el nivel de profesoras y profesores es brutal. Y otra noticia también es que yo tengo un canal de YouTube donde ustedes también me pueden buscar. Y ahí no solamente hablo en general de marketing digital, sino que el growth para mí también es a nivel de persona. Entonces lo que estoy buscando con este canal es poder exponerme a mí a situaciones nuevas donde vaya aprendiendo yo sobre marketing digital. De hecho, estoy entrevistando personas, estoy subiendo contenido para precisamente ir entendiendo cómo yo puedo mejorar en marketing digital.
Y eso son consejos que estoy dando en este canal de YouTube, donde pueden encontrar youtube.com/jobhacking. Eso sería, en términos generales, la conversación, la exposición que tenía preparada de Growth Marketing, rompiendo mitos, qué es lo que no es, cómo se fue formando, algunos ejemplos latinos.